Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Se están cumpliendo 30 años de que Octavio Paz se convirtió en ganador del Premio Nobel de Literatura y de que se le entregó en diciembre de 1990 allá en Estocolmo, Suecia. Para mí es un gusto poder recibir de manera distante en este programa al ingeniero Enrique Krause, un gran conocedor de Octavio Paz, amigo de Octavio Paz, colaborador de él durante mucho tiempo, una de las personas que más conocen su obra y que ciertamente más lo conoció como persona. Enrique, gracias por tomar esta telellamada. Sergio, encantado de estar contigo, con tu público. El discurso de hace 30 años era un discurso eminentemente literario, un discurso que nos ofrecía una reflexión sobre las lenguas, sobre la literatura, tanto en Europa como en América. A propósito, parece que Octavio Paz dejó de lado estas cuestiones políticas que a veces lo involucraban en debates de otro tipo hace 30 años, pero también posteriormente. Cuéntanos. ¿Tienes alguna idea de por qué escogió este discurso Octavio Paz? Yo creo que fue un acto de inteligencia, prudencia, sensatez, coherencia también, todo eso y mucho más junto, porque esas fueron las razones literarias, por las cuales, si no recuerdo mal, la Academia Sueca le otorgó el premio Nobel. Entonces, yo creo que hubiese sido al menos inelegante de parte de Octavio eh, agradecer el otorgamiento de ese premio en términos que no fuesen estrictamente literarios. Por lo demás, Octavio Paz, antes que nada y después de todo, fue un poeta, un escritor, un ensayista. Se involucró intensamente en temas políticos mexicanos y globales, lo sabemos, pero a partir de su juventud hasta 1998 lo que fue eso, un escritor, un poeta, así quería ser visto, así quería ser recordado. En distintas ocasiones, de hecho, me dijo que él era eminentemente un poeta, que él era un poeta y que el ser ensayista había sido, digamos, pues una parte del camino, pero que lo que él era un poeta, porque estaba enamorado de las palabras. Mira, pero también alguna vez que eh, él conversó con José Ortega y Gasset, eso lo ha dicho y me lo decía a mí también, Ortega le dijo, dedíquese a la filosofía. José Gaos admiraba mucho a Octavio Paz eh, como filósofo, como pensador. Eh, Incluso su amigo José Revueltas y compañero de generación lo admiraba también por eso. Entonces yo creo que Octavio Paz, como ensayista, tuvo esa rara virtud de ser un, un filósofo y un poeta al mismo tiempo, porque sus ensayos tienen una profundidad filosófica extraordinaria, pero al mismo tiempo son indistinguibles, inseparables de su, no de su brillo, de su expresividad, de su claridad poética, ¿no? De sus hallazgos poéticos. Entonces creo que el poeta y el ensayista son inseparables. Por otro lado, creo que a lo que te estaba diciendo a ti en el fondo es que el ensayista político, eso es algo que Octavio Paz no tuvo más remedio que ser, pero que hubiera querido serlo menos. Eh, ¿Cuál era la posición política de Octavio Paz? Conocemos al escritor que fue a la España republicana en su momento, al Congreso Internacional de Escritores, pero también conocemos al polemista que allá en los años 80 y en los años 90 se volvió cada vez más crítico con los regímenes autoritarios, tanto de derecha como de izquierda. ¿Cuál era la posición política? Hay quien dice que Octavio Paz era un liberal, pero hay quien dice que no precisamente un liberal. ¿Tú cómo lo consideras? ¿Cuál es tu evaluación política de Octavio Paz? Octavio Paz fue un hombre de izquierda, incluso muy cercano al marxismo y a la Unión Soviética en los años 30, incluso en los 40, pero que fue de los primeros intelectuales en América Latina que advirtió, que se dio cuenta del horror que significó el stalinismo.
Y entonces, en un proceso largo, él mismo reconocía que demasiado largo, fue quitándose la venda de los ojos. El momento en que se quitó plenamente esa venda, Sergio, fue muy tardío en su vida. 1974, la lectura de Solzhenitsyn. Claro que tenía posiciones críticas con respecto a Stalin y al stalinismo, pero no al leninismo, tampoco al marxismo, tampoco a la etapa inicial de la Revolución Rusa, menos aún a Trotsky. 1974, la lectura de Solzhenitsyn lo provocó en él una crisis existencial. Y a los 60 años de edad, Octavio Paz decidió plenamente quitarse la venda de los ojos. Esto coincidió con que era el editor de la revista Plural y 2 años después dio inicio a los 23 años de historia de la revista Vuelta. Ahí fue cuando lo conocí y en esa batalla puedo decir que fui uno de sus colaboradores cercanos. Hay otros tan o más cercanos como Gabriel Said. Bien, esa gran batalla de Octavio Paz frente a los autoritarismos de la izquierda hegemónicos en las universidades, y ya estamos viendo que esa hegemonía duró y permeó mucho, eh, fueron la característica principal de esos 23 años, luchar contra ellos. Entonces, este es un hombre de izquierda que siempre ha creído en la libertad, que fue casi un libertario, vamos a decir, pero al mismo tiempo está actuando desde los años 70 hasta el final con la plena conciencia de que por mucho tiempo había omitido o había sido, digamos, hasta cierto punto en su silencio cómplice de un régimen autoritario como el stalinista, Sergio, que dejó decenas de millones de muertos de su propia población. Entonces creo que eso contesta. ¿Un liberal a la inglesa? Claro que no. ¿Un socialista liberal? Claro que sí. La democracia liberal y el socialismo son compatibles, decía Octavio Paz. La clave está en mantenerlos juntos. 1968 fue un año crucial en la vida de Octavio Paz. Dejó la embajada de la India claramente por, no sé, por obras que él tiene como vislumbres de la India. Es muy claro que le gustaba mucho la India, que estaba viviendo un momento pleno de su vida y sin embargo deja eso debido a la matanza de Tlatelolco. Cuéntanos un poco de ese momento, qué tan importante es para Paz. Octavio Paz, bueno, fue un momento clave, un parteaguas. Creyó de veras que la revolución que esperaba siempre eh, mm, y cuyo protagonista sería el proletariado universal, pues había cambiado de protagonista. Eran los estudiantes. Y Octavio Paz, a los, pues, en 68, que tendría 54 años de edad, volvió a ser el joven de 17 años preparatoriano que leía a los anarquistas y a los revolucionarios rusos y a Dostoyevsky y sintió que podía ocurrir en el mundo un extraordinario cambio por la justicia y la libertad. Eso explica ese entusiasmo, su estupor y su dolor frente a la masacre de Tlatelolco y su renuncia a la embajada de México en la India. En ese momento ocurre algo importante. Él va a Inglaterra, a Estados Unidos, regresa a México por un tiempo en los años 1971, comienza a dar clases en Harvard y allí da inicio, Sergio, un proceso de transformación. Primero, desde luego, se vuelve un hombre muy adverso al PRI y al sistema. Empieza a abogar por la democratización en México. Pero al mismo tiempo, se da el otro proceso del que hablaba. Se da cuenta que la fe que ha depositado en el socialismo y en la Unión Soviética es una fe que ha provocado una pira sangrienta. Esa es la palabra que utilizó. Entonces Octavio Paz
se vuelve, bueno, a sus 60 años, un socialista liberal y demócrata que viene a México. Pero claro, eh, la vida, la comunidad académica, cultural, periodística, intelectual de México no estaba preparada para recibir un mensaje así. Y la gran desgracia de Octavio Paz fue que no pudo entablar un diálogo profundo, sensato, con los maestros, los intelectuales, los académicos, los periodistas de izquierda con los que quiso dialogar siempre. Pero también, Sergio, la gran tragedia de ellos fue no dialogar con Octavio Paz. Pienso ahora, Sergio, que esa tragedia de que no pudo dialogar ni debatir civilizadamente las nuevas generaciones de izquierda que no sabían nada o parecían no saber nada de la URSS y tampoco de Cuba con respecto a con Octavio Paz, esa incapacidad de dialogar que tuvieron ellos con Octavio, bueno, hizo mucho daño al país. Al revés, dicho de otro modo, nos hubiera causado, nos hubiera hecho mucho bien que la izquierda se hubiera acercado a Paz para hablar de Rusia, de Cuba y de China, y Octavio se hubiera acercado a la izquierda para darle sus razones y para dialogar. Hubo algunos momentos de diálogo fugaces, como un encuentro con Roger Bartra en la universidad que recuerdo hace 40 años, pero fueron eso, encuentros fugaces. Cuéntanos del Octavio Paz del logro filantrópico. ¿Cuál era el mensaje que daba con esta colección de En ensayos? 1978 publicó El logro filantrópico y su tesis está ya en el título. El PRI y el sistema era un ogro, pero también era un filántropo. Digamos que había que domar al ogro, pero no quitar o remover el aspecto filantrópico del Estado. Él entendía lo que muchos jóvenes, la verdad, yo mismo no entendía, y es que el sistema político mexicano, el cual, como tú sabes muy bien, yo me opuse siempre al PRI, me opuse mucho más que Octavio, tenía esas dos facetas. Entonces Paz lo que decía es, introduzcamos reformas y libertades plenas, pero vayamos reformando el sistema desde dentro. No cambiemos súbitamente. Por eso aplaudió tanto la reforma política de Reyes Heroles en 1978. No obstante, con las desgracias del populismo de Echeverría y luego de López Portillo, pues no tuvo más remedio, Sergio, que aceptar, creo que a regañadientes un poco, que la democracia sin adjetivos era ya la única opción que tenía nuestro país. Yo sigo creyéndolo, Sergio. Era la única opción que teníamos y había que correr todos los riesgos una vez instaurada, porque si no la instaurábamos, nunca nunca podíamos saber cómo era ese instrumento. Ahora ya lo sabemos y tenemos que cuidarlo. En suma, Octavio Paz en el logro filantrópico proponía una reforma más pausada, más paulatina que la que otros propusimos entonces. Nos queda ya casi no nos queda tiempo, pero un solo comentario. Siempre escribió sobre el amor, siempre habló sobre el amor Octavio Paz, pero en su llama doble, casi al final de su vida, parece haber descubierto, redescubierto el amor y el erotismo. ¿Qué estaba buscando ya a su avanzada edad Octavio Paz Yo con creo este que redescubrimiento? el redescubrimiento lo tuvo desde los años 60 con Marie-Jo Paz, que fue un amor pleno, un amor lleno, que suscitó en él una inmensa creatividad poética, pero yo creo que hay que interpretar ese último libro, ese libro de los últimos de Octavio, como la última estación, la estación final y la estación primera. Una vuelta, la palabra le gustaba mucho, una vuelta a la estación primera, que es más allá de la política, más allá de la historia, más allá del poder, ¿qué es lo que nos redime? Nos redime el amor. Enrique Krause, gracias por esta conversación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.